Muestra que hemos acertado. Por un lado, Javier Pérez Royo, mi director de tesis, mi maestro, ¿qué voy a decir? Lo conocéis todos y todas seguro. Y bueno, ahora mismo una de las voces más autorizadas, ¿no?, a la hora de interpretar qué está pasando en Cataluña, pero no solo en Cataluña, qué está pasando y cómo nos va a afectar al resto del Estado. Podemos hablar de encaje territorial, vamos a hablar de un Estado, de un gobierno, el gobierno del Partido Popular, que quizá está adoptando medidas autoritarias que están poniendo en juego la separación de poderes. Podemos hablar de derecho de participación, podemos hablar de reforma constitucional, y para eso, sin duda, pues contar con él es todo un honor, y yo se lo agradezco de verdad, porque desde que se lo dije me dijo que sí sin pensarlo. También contamos con el profesor Joan Subirats. Él es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona, y en este caso también nos dijo que sí inmediatamente. Lo hicimos hoy porque teníamos la suerte de contar con él en Sevilla. Él ha dirigido la tesis de uno de los miembros de nuestro círculo, que estará por aquí, de Francisco Jurado, y ahí está. Y bueno, él es sin duda un actor privilegiado porque está siendo un observador de primera magnitud. Además, no solo un observador, él ha sido protagonista de toda la historia reciente de Cataluña, y nos parecía que eran dos visiones muy complementarias, la jurídica, la política, y además, bueno, desde la ciencia política, y además por dos personas que creemos que están entendiendo especialmente bien lo que está sucediendo. No podemos reflexionar sobre los cambios que tenemos que acometer para acabar con lo que está sucediendo sin interpretar, sin saber leer lo que está sucediendo. Yo me voy a callar porque ya he hablado demasiado y además he llegado muy tarde. Lo vamos a hacer de una manera un poco informal. Si os parece, yo os pediría una breve reflexión de unos minutos a cada uno de vosotros sobre lo que está sucediendo, y a partir de ahí, si os parece, yo os voy introduciendo algunas preguntas y a partir de ahí lo vamos haciendo para que sea algo más ágil. No sé quién quiere empezar. Bueno, venga, Javier Pérez Royo. Bueno, no sabemos muy bien lo que está pasando. Eso es lo primero. Eso es lo que tenemos que... Está pasando algo muy gordo, está pasando algo muy importante, pero realmente no sabemos muy bien lo que está pasando porque las oscilaciones que se producen son tan enormes y, claro, dependiendo, por ejemplo, para poner un caso concreto de cómo acabe el pulso que se está librando hoy en el Parlamento de Cataluña por un lado y en el Senado por otro, pues podemos tener la activación del 155 y por lo tanto la suspensión de la autonomía en Cataluña, o podemos tener la convocatoria de elecciones generales autonómicas en Cataluña y previsiblemente en ese caso, que ahí está el fondo del debate ahora mismo, la no aplicación del 155, es decir, la no suspensión de la autonomía de Cataluña, sino la celebración de unas elecciones que se hacen en un momento dramático, que no son las mejores condiciones para hacer unas elecciones, pero que en todo caso es mejor la celebración de unas elecciones que no la intervención de la autonomía, la suspensión del gobierno, la suspensión del Parlamento y entrar ahora en toda la administración de la comunidad autónoma desde el Estado, con la perturbación que eso supondría y con la quiebra del Estado de las autonomías en un punto esencial, en un punto clave, porque, bueno, todos lo sabemos, ¿no? No hay que saber mucho para saber que Cataluña es una pieza clave, ha sido la pieza clave en la construcción del Estado de las autonomías. Sin ella no existiría el Estado de las autonomías. Después el Estado de autonomía es mucho más que Cataluña también, ¿no? Y afecta, pero que ha sido Cataluña la que está en el origen del derecho a la autonomía y del ejercicio del derecho a la autonomía en toda España. Y sin Cataluña, y sin el ejercicio del derecho a la autonomía de Cataluña, el Estado de las autonomías no puede operar. Esto no es un problema de Cataluña, esto es un problema de España entera, ¿no? Hay un artículo que yo recomiendo que lo miréis, lo encontráis fácilmente en internet, que publicó Miquel Roca a los 3 días de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y publicó en La Vanguardia de Cataluña un artículo que decía: España tiene un problema. Pues ponéis Miquel Roca, España tiene un problema, y os sale inmediatamente, ¿no?, en la pantalla, en eso, y es una columna de un periódico, vamos, no es un artículo, y explica perfectamente lo que ha pasado y lo que va a pasar, y dónde estamos ahora mismo. Lo que ha pasado y lo que va a pasar, y dónde estamos ahora mismo, y lo cuenta perfectamente, ¿no? Entonces, tenemos ahora mismo una crisis potencial del Estado de las autonomías, de la democracia española.
porque la democracia española es el estado de las autonomías. Puede haber democracia sin descentralización política, pero en España no. No tiene por qué ser sinónimo democracia de descentralización política, de Estado políticamente descentralizado. Pero en España sí. El Estado unitario y centralista no puede ser la forma de Estado de la democracia española. Y por lo tanto, lo que está en juego es la fórmula de convivencia que nos dimos tras la muerte del general Franco en la Constitución del 78, y eso, si se activa el 155 y se produce la suspensión del derecho a autonomía en Cataluña, yo creo que hemos entrado en el final de esta fórmula. Y que de ahí saldremos, porque siempre se sale, pero ya veremos a ver cómo salimos, y nos tendremos que inventar, desde luego, otra fórmula para organizar la convivencia de una manera pacífica. Y bueno, con esto termino yo mi primera intervención. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches. También, bueno, gracias por la invitación. Muy de acuerdo con Javier, ¿no? Yo a veces intento explicar dónde estamos diciendo que me acuerdo de una película que no sé si visteis, de Rebelde sin causa, de James Dean, ¿no? Donde hay dos coches, ¿no?, que juegan al juego de la gallina, que se llama, ¿no? A ver quién va más deprisa y llega más cerca del precipicio sin caerse. Y en la película, bueno, hay un drama porque a alguien se le coge, digamos, no puede salir del coche porque tal, pero la hipótesis es la idea de a ver quién es el que frena más cerca del precipicio sin caerse, ¿no? Entonces los dos actores, ¿no?, los dos conductores del auto van mirándose uno al otro a ver, digamos, quién frena antes, ¿no? Y es terrible porque realmente estamos jugando a un juego muy peligroso, ¿no? Porque afecta a mucha gente, a la vida de la gente, a la tranquilidad de la gente, el desasosiego, la intranquilidad, la sensación de miedo de mucha gente en Cataluña es importante, es alta, y hay una cierta sensación de que al final, digamos, los políticos deciden cosas, pero el que pone al final los cuerpos es la gente, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? La otra imagen que yo quisiera dar también es otra imagen también que a mí me gusta también como expresión de lo que pasa, ¿no? Que es en la política británica se dice que un político no puede entrar nunca en una habitación sin saber cuál es la puerta de salida. Pues aquí hemos entrado en una habitación en la cual no tenemos idea de la puerta de salida y además por la puerta por la que hemos entrado ya no podemos regresar, ¿no? Porque ahora nadie se imagina en Cataluña que simplemente después de todo esto volvamos al punto de inicio, ¿no? O sea, volvamos al 2009 o al 2010, esto parece imposible. Entonces, claro, Javier lo decía y lo ha escrito muchas veces, ¿no? O sea, la sentencia del Tribunal Constitucional es un punto de ruptura, ¿no? Porque lo ha escrito y lo ha explicado mucho mejor él, ¿no? Pero claro, si hacemos la reforma del estatuto, lo enviamos a las Cortes, allí se le pasa, ¿no?, como decía Guerra, el no sé qué, el cepillo, y luego se devuelve al Parlamento de Cataluña y se aprueba en referéndum. Y luego hay una imagen que hoy comentaba con algunos aquí, ¿no?, que allí en Cataluña fue terrible, que fue 4 magistrados del Tribunal Constitucional en la maestranza fumándose un puro justo unos días antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y aquello fue la sensación de que allí se había roto un poco, ¿no? Es decir, que, digamos, la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no?, buscando, ¿no?, el máximo posible, ¿no?, aceptando los recortes del Parlamento, votando en referéndum, y que eso fuera después, digamos, de alguna manera despreciado, ¿no?, por un grupo de personas muy respetables, ¿no?, pero que de alguna manera no cumplieron, ¿no?, o no entendieron el sistema tal como estaba organizado. Yo creo que fue un problema. Desde entonces estamos de mal en peor. Durante muchos años los responsables de la recogida de firmas y de la presentación del recurso de inconstitucionalidad se han negado a hacer política porque consideraban que esto no entraba en el debate político. Esto es un problema de legalidad y de constitucionalidad, y hemos llegado donde hemos llegado, ¿no? Y evidentemente ahora es un poco complicado, ¿no?, el tirar hacia atrás. Desde mi punto de vista hay un problema clave que es un problema de reconocimiento, ¿no?
O sea, de reconocimiento de que España pues tiene una diversidad nacional y esto lo tenemos que reconocer. Y si no reconocemos esto es muy complicado. Es decir, no pasa nada por reconocer que, o sea, la Constitución americana empieza con el we the people, ¿no? Nosotros el pueblo. Eso quiere decir que hay un we, pero hay muchos estados federales que tienen diversos we's y tienen un we común, ¿no? ¿Por qué no podemos aceptar que hay un we común que no tiene por qué ser, digamos, una desconsideración a otros we, ¿no? A otros demos, a otra existencia? En el momento en que eso no se reconoce, es muy problemático, ¿no? Y tiene elementos de carácter muy simbólico, ¿eh? O sea, yo reconozco que a veces no es un problema material. Dicen, España es el país más descentralizado del mundo, pero a veces es un problema simplemente simbólico, de reconocimiento, ¿no? Y hay una confusión, y con esto acabo, que creo que es clave, que es que no podemos seguir confundiendo igualdad con homogeneidad. O sea, estamos en un mundo del siglo XXI donde tenemos que empezar a pensar que lo contrario de la igualdad es la desigualdad y lo contrario de la homogeneidad es la diversidad. Y el valor de la igualdad y el valor de la diversidad son dos valores que no son contradictorios, son perseguibles los dos. Cuando hablo de diversidad, hablo de diversidad de muchos elementos, de diversidad étnica, de género, cultural, religiosa, de opciones de todo tipo. También de una diversidad en el sentido de pertenencia, ¿no? Las identidades no tienen por qué ser homogéneas y únicas, puede haber identidades múltiples, ¿no? Lo que tenemos que reconocer es que no hay soluciones simples para problemas complejos, y este es un problema complejo que requiere soluciones complejas, ¿no? Y por lo tanto, si al final digamos, todos nos envolvemos con las banderas, no habrá manera de avanzar, ¿no? O sea, hay un artículo que me ha gustado últimamente de Amador Fernández Sabater, ¿no? Que dice que, en el fondo, en muchos casos, la situación actual expresa malestar. El malestar es común, y en cambio nos envolvemos con banderas distintas, cuando deberíamos empezar a discutir más sobre el qué que tenemos en común que sobre el quién que cada uno, digamos, defiende, ¿no? Yo creo que eso es un tema un poco de... Es decir, en el fondo no estamos hablando de un problema de Cataluña, estamos hablando, desde mi punto de vista, estamos hablando de un problema de democracia, de concepción de la democracia, ¿no? Muy bien, me ha gustado mucho esa reflexión, Joan, porque yo pensaba hacerla ahora, ¿no? Como lo comentábamos en la comida, ¿no? ¿En qué momento en Cataluña empieza a producirse un divorcio efectivo por parte de la sociedad catalana con el resto de España? Tengo que decir que desde aquí, uno de los primeros que avanzó, que eso podía suceder y que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 iba a provocar esos problemas, fue Javier. Tengo que decir que muchos pensamos que era un poco exagerado. Yo entiendo allí, pensamos, bueno, esta sentencia lo que ha hecho es simplemente limitar un poco una de tantas, que lo que hace es recortar competencia, pero no tiene por qué plantear tantos problemas. Y sin embargo, el tiempo pues le ha dado la razón a Javier, ¿no? Y Joan lo confirma con su experiencia, ¿no? Vivir allí, cómo se vivió allí, ¿no? Ese pasar por el cepillo el estatuto primero en las Cortes Generales y luego, y una vez que el pueblo catalán se había manifestado en referéndum, ¿no? Cómo se siente el que el Tribunal Constitucional anule competencia, anule preceptos, de manera que la voluntad del pueblo expresada en las urnas de alguna manera parecía ninguneada por un órgano como el Tribunal Constitucional en ese momento. Dime, Javier, interrúmpeme. No, quiero decir que el cepillado, como dijo Guerra con su del estatuto que hizo el Congreso de los Diputados, eso estuvo bien hecho. Que eso es lo que la Constitución española del 78, la fórmula de integración de Cataluña en España, que es para lo que se hizo la Constitución, toda la Constitución territorial española del 78 se hace pensando en Cataluña, también en el País Vasco, pero sobre todo en Cataluña. Eso es lo que tenían en la cabeza el constituyente, que no nos pase lo que pasó en la Segunda República. Esa era la primera preocupación que tenía, que Cataluña no apruebe su estatuto de autonomía antes de que esté hecha la Constitución y que eche a andar por su cuenta. Por tanto, esto hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Esto hay que evitarlo a toda costa. Y al mismo tiempo hay que buscar una fórmula de integración de Cataluña en España, porque este es el gran problema que ha atravesado la historia de España desde que se puede hablar de España como sujeto político. Es decir, desde estos 5 siglos de los que se hablan ahora y de lo que están hablando, que es cuando se puede empezar a hablar de España. Antes no se puede hablar de España. Antes el territorio de la península ibérica, y ahí hay pues una convivencia que se expresa de fórmulas diversas, pero España como tal
se puede empezar a hablar pues desde la final de la Baja Edad Media, hasta llegar ya a partir de ese momento ya a la España moderna y contemporánea. Y en ese momento ya Cataluña ha sido el problema. La convivencia de Cataluña con España, la integración de Cataluña en España, ese ha sido el gran problema con el que hemos estado lidiando, y no hemos encontrado nunca una solución estable, una solución pacífica que fuera respetuosa de la identidad catalana y que permitiera que la sociedad catalana se autogobernara democráticamente. Esto es lo que se intenta en el 78. Y para eso es para lo que se piensa la Constitución Territorial del 78, es lo que se tiene en la cabeza, ¿no? Y ahí al presidente se le ocurrió, fue la originalidad, casi el único punto original que hay en la Constitución española, porque la Constitución española es la última de las constituciones democráticas de Europa Occidental. España es el último país que se constituye democráticamente de todos los de Europa Occidental. Ya cuando muere Franco, pues ya hasta los portugueses se han constituido, han tenido la revolución de los claveles, Grecia lo ha tenido en el 73, y todos los demás vienen desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 45. Y por lo tanto estaban funcionando ya. Entonces España es el último que se constituye, y naturalmente España lo que hace es, ¿qué es lo que quiere España? Convertirse en una democracia parlamentaria más como eran los demás países europeos. Por lo tanto, no hay originalidad en casi ninguna parte de la Constitución, menos en lo que hace referencia a la Constitución Territorial, que ahí ya no tienes enseñanzas que te valgan de fuera. Ahí te tienes tú que mirar tu propia historia y tienes que encontrar las fórmulas para hacerlo, ¿no? Y entonces la constituyente español se le ocurrió la idea de decir, ¿qué es la Constitución Territorial? Pues mire usted, una garantía que juega a favor del Estado y otra garantía que juega a favor de la nacionalidad que pretende constituirse en comunidad autónoma. ¿Cuál es la garantía que juega a favor del Estado? Que en ningún caso la nacionalidad puede constituirse en comunidad autónoma sin el concurso del Estado. Usted no puede imponerle al Estado un estatuto con el que el Estado no esté expresamente de acuerdo. Entonces, el Parlamento de la Nacionalidad aprueba un proyecto de Estatuto de Autonomía, lo remite a las Cortes Generales, y es el Congreso de los Diputados el que hace el control de constitucionalidad del Estatuto de Autonomía. El que comprueba que el ejercicio del derecho de autonomía que ha hecho el Parlamento es compatible con el principio de unidad política del Estado. Porque la Constitución es el compromiso entre el principio de unidad política del Estado, que es innegociable, con el ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran. Ustedes elaboran un proyecto de estatuto, lo remiten, y el Congreso de los Diputados, que es el portador del principio de unidad política del Estado, porque es el representante de todos los ciudadanos del Estado, hace el control de constitucionalidad. En el caso de la reforma del Estatuto de Autonomía, como el estatuto que vino del Parlamento de Cataluña era un estatuto que era una carta a los Reyes Magos más que un estatuto de autonomía, era una barbaridad, porque aquello fue una barbaridad, pues entonces se tuvo que hacer un control de constitucionalidad de una intensidad extraordinaria. Más de 130 artículos. Más de 130 artículos. Y entonces eso es lo que hizo el Congreso de los Diputados, y hizo su trabajo muy bien. Hizo su trabajo muy bien. Yo creo que en este proceso que ha habido, nadie puede destacarse por haber tenido un comportamiento correcto. Yo creo que ha sido una cosa todo muy desgraciado, pero si ha habido alguien, ha sido Camaño, Fran Camaño, que fue el secretario de Estado de las con las Cortes en el gobierno de aquel momento, y que después fue ministro de Justicia, y que él fue el que hizo el control de constitucionalidad del estatuto, y el que puso un orden razonable y dejó un estatuto que podía caber en la Constitución. Hasta tal punto hizo el control que Esquerra Republicana se retiró del consenso, y en el referéndum pidió el no conjuntamente con el Partido Popular. Esquerra Republicana y el Partido Popular coincidieron en el no al estatuto reformado, porque la rebaja que se hizo en el Congreso de los Diputados respecto al estatuto que venía del Parlamento fue enorme, ¿no? Entonces, esa era la Constitución, esa era la primera. La segunda garantía que juega a favor de la nacionalidad es que la última palabra la tiene siempre el pueblo de la nacionalidad en referéndum. La nacionalidad no puede imponerle al Estado un estatuto con el que no esté de acuerdo. El Estado no puede imponerle a la nacionalidad un estatuto que no haya sido aprobado expresamente en referéndum por los ciudadanos de esa nacionalidad. Son las dos garantías. ¿Qué es lo que pasó con la sentencia del Tribunal Constitucional? Mientras estas dos garantías se han respetado, se respetó el Estatuto del 80 de una manera escrupulosa y ha estado 30 años funcionando, ha funcionado. Y la cohesión entre el respeto del sistema político español y su sistema político catalán ha funcionado. Y ese ha sido el secreto del éxito de la Constitución española, del 78.
secreto del éxito es que por primera vez en nuestra historia habíamos conseguido que Cataluña, autogobernándose democráticamente, contribuyera a la dirección general del Estado. Y ese ha sido el secreto del éxito de la Constitución del 78, lo más importante que hizo la Constitución del 78. Y esto es lo que desaparece con la sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional, yo lo he dicho, o sea, formalmente es una sentencia, materialmente es un golpe de Estado. Materialmente es un golpe de Estado, porque quiebra la Constitución territorial. Porque ¿qué es lo que hace? Hace desaparecer las dos garantías. Desconoce, desautoriza el pacto entre el Parlamento de Cataluña y el Congreso de los Diputados, desautoriza el pacto y desconoce el resultado del referéndum. Y por lo tanto se carga las dos garantías. Y la Constitución son las dos garantías, la Constitución no son los artículos. No son los artículos del título octavo y los artículos del estatuto, que no los lee nadie. Que no los lee nadie. Y que hay que saber bastante derecho para interpretarlo bien. Y que lo estudiamos los profesores y lo explicamos porque es nuestra tarea, pero que para la inmensa mayoría, los millones de personas a los que son destinatarios de esas normas, no los leen, ni lo tienen por qué leer. Ni lo tienen por qué leer, ni tienen por qué tenerlo. La Constitución es, esto lo han pactado mi Parlamento con el Parlamento del Estado y lo hemos votado nosotros en referéndum. Esto es. Esa es la Constitución y el Estatuto es el bloque de Constitución. Y eso es lo que se cargó la sentencia. Y desde entonces hay un disparate. Desde entonces estamos en una situación disparatada, porque sin Constitución hay desorden. En una sociedad democráticamente constituida, la Constitución no resuelve ningún problema, pero sin ella no se resuelve ninguno. La Constitución no está para resolver problemas. La Constitución está para que se puedan resolver todos los problemas políticamente de una manera jurídicamente ordenada. Esa es la función de la Constitución. La Constitución no resuelve ningún problema, los problemas se resuelven con las leyes. Nunca con la Constitución. Pero para que se puedan resolver con las leyes hace falta una Constitución. Sin eso no es posible. Entonces la Constitución es el punto de orden. Si quitas la Constitución hay desorden. Inevitablemente. En una sociedad no democráticamente constituida no hace falta Constitución. Ahí estuvo Franco. No necesitaba Constitución. Pero en una democracia no se puede estar sin Constitución. Y en Cataluña se está sin Constitución. Desde el 2010 en Cataluña no hay Constitución. Ni de estatuto de autonomía, porque hay una Constitución y un estatuto de autonomía que los ciudadanos no aceptan. Lo que decía Joan ahora mismo, ya no podemos darle a la moviola y volver a aquel punto de atrás. Los ciudadanos ya no aceptan esa Constitución y no aceptan esa fórmula del 78 para la integración de Cataluña en España. Esa es la gravedad del problema. Que nos hemos quedado sin la fórmula de integración que se diseñó en el 78 y que había funcionado muy bien durante esos 30 y tantos años. Por tanto, el problema es muchísimo más grave. No tenemos respuesta jurídicamente ordenada para el problema. Ahora mismo. Sí. Entonces esa es la gravedad del problema. Y bueno, ya. No, ¿y qué ha pasado desde el 2010, no? Decía, ¿no? Javier, pues cada vez hemos ido a peor, ¿no? Porque ha habido una especie de ensimismamiento en la legalidad y una confusión que para mí es grave, al menos desde un punto de vista más político, ¿no? Hay una frase de Rajoy que a mí me preocupa mucho siempre, que dice, solo es democrático lo que es legal. Para mí eso es una confusión terrible desde el punto de vista de la concepción democrática, ¿no? La democracia no se mide por el grado de consenso de los ciudadanos en una democracia, sino por el grado de disenso que consigue contener una democracia. O sea, la fortaleza de la democracia es en base a su capacidad de contener personas que piensan muy distintos y que son capaces de tener expresión en ese sistema democrático. Pensar que la calidad de la democracia se mide por el consenso es pensar que una sociedad democrática es una sociedad como el cementerio, donde todo el mundo está de acuerdo. El conflicto es lo que hace avanzar las sociedades. Lo que tenemos que pensar es que es un conflicto que no sea violento, que no sea enquistado, que se pueda gestionar. Pero el conflicto es lo que hace avanzar. La innovación en las sociedades, el cambio. Entonces, decir que solamente es democrático lo que es legal es pensar que hay una especie de verdad sacrosanta que está constituida en la legalidad. Y no es verdad, o sea, lo que tenemos que hacer es discrepar utilizando los canales que la democracia nos brinda. Y la posibilidad de que podamos, digamos, resolver el conflicto del 2010, no resuelto, como explicaba muy bien Javier, pasaría por recuperar esa legitimidad, ¿no?, que se perdió en el 2010. Entonces podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en las fórmulas, ¿no? La fórmula que una gran parte de la sociedad catalana
no la que es independentista, que pues tiene los límites que tiene. Empezó siendo un 20% antes del 2010 y ahora ha llegado al 48%. Y no sube, no aumenta de los 2 millones. Tenemos un censo electoral de 5,5 millones. Pues los independentistas que se han expresado en distintas ocasiones, el 9 de noviembre, el 27 de septiembre, el 1 de octubre, más o menos siempre estamos alrededor de están alrededor de los 2 millones. Cuando no hay una mayoría social suficiente como para... Pero en cambio, si pensamos en las encuestas, lo que la gente dice que cómo podría resolver esto, la idea de un referéndum pactado está en el 66, 70, 75% hasta el 80, de la gente. Hasta el 80 en ciertas ocasiones. Por lo tanto, entonces, claro, personas como Javier, personas como Rubio Llorente, muchas personas han visto que si se puede buscar en la legalidad fórmulas para llegar a resolver ese tema, cuanto más tardamos, más complicado es. Creo que ahí hay un tema importante, ¿no? que es buscar las fórmulas de salida de esa habitación que no tiene ni puertas ni ventanas de salida y en la cual la puerta de entrada ya no podemos volver. Estamos dando manotazos dentro de esa habitación, ¿no? Sin reconocernos unos a otros, ¿no? Es una falta de reconocimiento del otro, ¿no? Y la aplicación del 155 es un fracaso. O sea, la aplicación del 155 es un fracaso. Por lo tanto, pensar que con el 155 se va a alargar la cosa, pero ¿cómo? Se va a ir a peor. O sea, es evidente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde me parece que hemos de... Y seguramente se han hecho cosas muy mal desde Cataluña, ¿eh? O sea, yo soy el primero en ser muy crítico, ¿no? Yo no soy independentista, ¿no? Y podríamos ser muy críticos sobre la manera, pero sí que estoy totalmente a favor de encontrar una solución pactada que reconstruya, digamos, ¿no? Los vínculos, los lazos, la sensación de reconocimiento, y eso es perfectamente viable, ¿no? Se trata de trabajar en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa confusión entre democracia y legalidad es para mí una confusión grave, ¿no? Que creo que es un poco la sensación de que nos golpean con la ley, ¿no? O sea, la ley es la que es, ¿no? Digamos, la expresión del 1 de octubre fue un poco esa sensación, ¿no? De que había una manifestación pacífica. Yo fui a votar el 1 de octubre, no porque estuviera de acuerdo en ir a participar en un referéndum que no tenía ninguna garantía jurídica, sino para mí ir a votar era ir a defender la democracia contra el autoritarismo. Y como yo, mucha gente, digamos, ¿no? Muy bien, paso a Javier y aprovecho y hago otra pregunta para que encadenéis también los dos la respuesta, porque claro, estamos hablando del pasado, pero claro, ¿cómo hacemos ahora? ¿Vale? Entonces creo que podríamos hablar a continuación, una vez que Javier haga la reflexión que quería hacer sobre cómo afrontamos esto, el problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa y que hay que resolver acudiendo pues al derecho. Es que, vamos a ver, en Cataluña ha pasado una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Y es que el avance hacia la independencia ha supuesto un retroceso electoral para los partidos políticos que defendían la independencia. No han ido ganando, al contrario, han ido retrocediendo en todas las elecciones que se han celebrado, desde las que se hicieron en otoño del 2010, que son las primeras en las que se empieza a hablar del derecho a decidir y en las que se empieza a hablar de una posición más o menos tímidamente independentista, que después se ha dejado de ser tímida para convertirse en abiertamente independentista, ¿no? Porque hasta el 2010 el nacionalismo en Cataluña es prácticamente nacionalismo autonomista, hegemonizado por Convergencia y Unió, y prácticamente es lo único que hay. Esquerra Republicana tiene entre 1977 y 2010 entre 0 y 3 escaños en todas las elecciones que se celebran en el Congreso de los Diputados. Entre 0 y 3 escaños. Únicamente en las elecciones de 2004 tuvo 7 escaños, porque fueron las elecciones con Carol Rovira y la agresión que sufrió por parte de Aznar, y entonces hubo una solidaridad en Cataluña con Carol Rovira que lo llevó, pero tenía muy poco. Entonces, en el 2010 es cuando empieza a hablarse del autonomismo, empieza a hablar del derecho a decidir y empieza a transitar hacia la independencia, ¿no? Y en todos los pasos que ha ido dando, los partidos que han ido defendiendo la independencia han ido retrocediendo electoralmente, en todas, y de manera significativa. Convergencia empieza con 62 escaños en las elecciones del 2010
En las elecciones de 2012, que las convoca pensando que va a tener una mayoría super absoluta, baja a 50. Y con Esquerra Republicana suman 71. En las elecciones de 2015, que son las elecciones plebiscitarias que presentan como eso, entre los dos 62 escaños. Pierden 9 escaños. Si nunca han pasado ese independentismo, nunca ha pasado de los 62 escaños. Convergencia los tenía en solitario en el 2010, 71 tienen entre Convergencia y Esquerra, y bajan a 62 en el 2015. Es decir, han ido perdiendo en las elecciones plebiscitarias, que las perdieron. Ganaron el número de escaños, después viene la CUP, que se tuvieron que añadir la CUP. Pero claro, eso ya, la heterogeneidad del bloque ya es terrible, porque ahí son elementos que no encajan unos con otros y que le costó, entre otras cosas, a Artur Mas la presidencia. Porque la CUP le hizo hueco, ¿no? Pero eso que ocurre, al mismo tiempo que está ocurriendo eso, está ocurriendo que el número de personas favorables a que se celebre un referéndum pactado para que los catalanes se pronuncien, no baja en absoluto, al contrario, sube. Y ahí es donde está el problema. El problema no está en el número de independentistas que se han manifestado hasta ahora en cuanto tal en las elecciones. Si eso fuera así, no existiría el problema. No tendríamos problema. Hombre, o tendríamos un problema de mucho menor cuantía, de que habría un independentismo significativamente importante, una cosa, pero no sería un problema existencial para la democracia española. El problema es que hay un 80% que quiere que se pacte un referéndum para poder expresarse y para poder fijar su posición en la fórmula de integración con España. Y eso sí que es dificilísimo de combatir, porque ahí es donde viene, por eso la credibilidad que tienen, se han puesto en marcha un proceso independentista y este referéndum, y después del referéndum han puesto en marcha vía parlamentaria lo que nos estamos encontrando en estos días, con esa declaración unilateral de independencia y ponerla en juego y todo esto, cuando no tienen legitimación para hacerla democráticamente. Pero, sin embargo, la tienen en la medida en que ellos dicen, es que nosotros queremos votar, queremos pactar el referéndum. Si ustedes están tan seguros de que ganan, ¿por qué no pactan el referéndum? ¿Por qué no nos dejan votar? Y ese argumento es invencible. Ese argumento es invencible. Cuando tú dices, mire usted, dejen ustedes de votar y se soluciona el problema. Si ustedes son tan claros y tienen tanta mayoría y nosotros somos minoría, ¿por qué no nos dejan ustedes votar? Y se acabó el problema. Y contra ese argumento no se puede decir nada. Y ese es el problema, y aquí es donde se ha cerrado. El presidente ha dicho, esto no lo permite la Constitución. Y como no lo permite la Constitución, el problema no existe. Lo que no permite la Constitución, el problema no existe, que es el argumento de Rajoy. Todo no existe. La Constitución y la ley. Aquí la primera obligación del gobierno es cumplir la ley. ¿No es verdad? Eso yo el otro día lo escribí en un sitio y le digo que a Rajoy no le enseñaron bien el derecho constitucional cuando estudió la carrera, porque la primera obligación del gobierno es hacer política y la segunda, ejecutar la ley. Eso es lo que dice la Constitución. En el artículo 97 de la Constitución dice, bueno, la dirección política, y una vez que ha dicho que es la dirección política del Estado, punto seguido, el gobierno ejecuta la ley y a estos efectos dispone de la potestad reglamentaria. Pero la ejecución de la ley está subordinada a la dirección política. Ejecución de la ley sin dirección política es un disparate, te lleva siempre a la catástrofe. Tú tienes que hacer política para crear unas condiciones que hagan que la ejecución de la ley no se convierta en algo sumamente gravoso para los ciudadanos o en una cosa que supone una carga tremenda para los jueces que tienen que aplicarla o para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen que ejecutarla. Si tú no haces política, acaban mandando a la Guardia Civil a que pegue por allá, en lugar de resolver el problema, que es lo que tú tienes que hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer política. Y ese argumento de que no cabe en la Constitución es muy bueno hasta que tienes que hacer uso del mismo. Cuando tienes que hacer uso del mismo es que ya te has cargado la Constitución. Ya no te sirve nada. Pero bueno, la seño manda. ¿Y ahora qué? Y ahora que, pues no sé, no está fácil la cosa, ¿no? O sea, de hecho, desde la lógica independentista, ¿cuál ha sido la lógica hasta ahora? Solo a través del conflicto se consigue que el Estado se mueva. Por lo tanto, la idea de cuanto peor, mejor, ha sido la lógica que se ha utilizado. Es decir, cuanto más conflicto generemos, más podemos conseguir que el Estado se mueva y conseguiremos más apoyos internacionales, que esta es la otra alternativa. O
sea, se ha gastado desde la... No estoy explicando mi posición. Desde la lógica independentista, lo que se ha pensado es que el apoyo vendría mucho más del extranjero que de la comprensión que de ese problema se tuviera en el resto de España. Y creo que ese ha sido un gran error. O sea, no, se ha dedicado muchos más esfuerzos a explicar en inglés el problema de Cataluña que a explicarlo en castellano y en español para el resto de España, ¿no? Y entonces la lógica ha sido una lógica, yo me acuerdo perfectamente de una persona muy influyente en la CUP que me decía, la solución está clarísima, tenemos que llegar a un referéndum pactado, pero no seáis ingenuos, nunca llegaremos a un referéndum pactado si antes no conseguimos generar un pitote de 1000 pares de narices, porque el Estado no va a aceptar esa posición. Entonces, o sea, en el fondo, la estrategia de la DUI, la estrategia de estos días de Esquerra y de la CUP, es que cualquier aceptación de la amenaza, del chantaje, ¿no?, utilizando estas palabras, del gobierno, es una rendición, ¿no? Y por lo tanto no se va a conseguir, y por lo tanto solo se conseguirá avanzar sobre la base de la declaración de independencia y sobre la represión que esta declaración de independencia vaya a provocar. Es decir, en el fondo, lamento decirlo así, pero están esperando que se aplique el 155 con la máxima dureza posible. Yo creo que eso es insensato, ¿no?, por los efectos que esto puede generar. Entonces, ¿qué otras salidas hay? Yo creo que sería, es decir, de la misma manera que hay un porcentaje muy alto de gente que en Cataluña está a favor de un referéndum pactado, yo creo que estamos bastante de acuerdo en toda España de que la Constitución, tal como funciona ahora, no acaba de dar respuesta no solamente a este problema, sino a otros problemas, ¿no? Yo diría que hay un amplio consenso en la necesidad de una reforma constitucional. ¿Por qué no plantear, ¿no? Ya sé que esto, y aquí la posición del PSOE es clave, ¿no?, porque, digamos, es el partido que puede hacer girar la balanza. Ciudadanos se ha tirado al monte, ¿no? O sea, digamos, no desde mi punto de vista, está, digamos, incluso a la derecha del Partido Popular en este momento, en este tema, ¿no? Y por lo tanto, yo no veo posibilidades de que el bloque Partido Popular Ciudadanos encontremos salida por ahí, porque incluso Ciudadanos ha nacido en Cataluña en relación a este problema. Entonces hay un elemento de ADN, o como se llame, ¿no?, en este sentido. Entonces, yo creo que la posibilidad de empezar una reforma constitucional que incorpore una visión, desde mi punto de vista, más plurinacional del Estado español, permitiría seguramente hacer dos cosas, que sería que se votara en toda España un referéndum de cambio en la Constitución y que se votara en Cataluña un cambio de un referéndum de estatuto aplicado a esa nueva Constitución. Es decir, en el fondo resolveríamos un problema que también considero que existe, que es que en muchas partes de España se considera que ellos también tienen derecho a votar, ¿no?, las reglas de juego. Entonces, ¿por qué no pensar en términos? Claro, esto es hacer la carta a los Reyes Magos, porque entre esto que estoy diciendo y la actual situación, ¿dónde están los agentes de cambio, ¿no?, que permitan hacer esto? Podemos es, en este momento en Cataluña, pues la única fuerza política que en el resto de España parece, digamos, que sobre la cual se puede, ¿no?, nos podemos apoyar, pero los costes que está teniendo Podemos en este tema son muy graves también, ¿no?, me imagino, digamos, ¿no? No quiero meterme en un tema complicado, pero es evidente que esa posición es una posición que, por la falta de explicación que ha tenido muchos de estos temas, complica, ¿no?, conlleva costes, ¿no? Pero es que, desde mi punto de vista, solamente a través de estos procesos de cambio constitucional y de cambio estatutario se puede avanzar en una línea que permita, digamos, como decía Javier, al final que votemos, ¿no? Pero claro, votar en este momento, yo creo que es votar entre independencia y statu quo es fatal. O sea, ¿no?, si ahora hiciéramos un referéndum en Cataluña sobre independencia, ¿no?, o independencia o que me quede como estoy, eso tampoco no funciona, ¿no? O sea, deberíamos ponerle en el lado de la no independencia, ¿no?, algunas cosas que hicieran el no un poco más atractivo, porque si estamos entre el sí a la independencia y el no, que es lo que hay ahora, ¿no?, esto tampoco funciona. Por lo tanto, ¿cómo podemos, ¿no?, resolver este dilema incorporando valor al hecho de decir no a la independencia, ¿no? Sí.
Venga. Tú mandas. Sí, bueno, es que quería introducir otro elemento más, al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Por introduciendo más elementos en el debate, y me preguntaba si no podemos traducir lo que está sucediendo en Cataluña, ¿no? Y esa explosión, o eso, lo que nos dicen las encuestas, que podría haber un 80% de la población que lo que quiere es que se les escuche, que estamos hablando de eso, con independencia del sentimiento independentista o no, y si no es el momento de que hablemos de que hay que profundizar en la participación ciudadana. No sé si esto lo podríamos traducir en una necesidad, no sé si sería compartido en el resto del Estado, pero me gustaría que pensáramos si lo que está sucediendo de alguna forma podría traducirse en que ha llegado un momento en que la ciudadanía no solo quiere participar cada 4 años a través de elecciones, sino que existen unas ansias por ser protagonista, ¿no?, de tu propio destino de una manera un poco más activa, ¿no? Y ahí lo dejo y ahora le paso el micro a Javier. Vamos a ver. El punto en el que ahora mismo nos encontramos, ¿Ellos participen también o no? A las menos cuarto. en mi opinión, se caracteriza porque se ha producido la confluencia de dos posiciones sumamente negativas, la que tiene buena parte de la sociedad catalana, que se expresa a través de los partidos que están reclamando la independencia, pero que también tiene parte de la sociedad catalana, no independentista, y es que han llegado a la conclusión de que España no tiene reforma, de que no es posible la reforma, y que habría que reformar para que Cataluña encontrara un encaje, pero dice, pero es que no nos creemos que se vayan a reformar. Y de ahí viene entonces, nos tenemos que ir, porque es que es más fácil la independencia que España se reforme. Esa es la conclusión a la que han llegado los que están defendiendo la independencia, y no todos, y algunos más que no están defendiendo la independencia. Y en España se ha afirmado la posición inversa. Es inútil tratar con esta gente, los independentistas, porque nunca se van a dar por satisfechos y siempre me están pidiendo más de lo que se le puede dar razonablemente. Y en consecuencia no darle nada, porque si se le da algo, te van a pedir más, te van a pedir más, y esa es una situación que no tiene fin. Y ese es el encaje ahora mismo en el que estamos. Son dos diálogos, no son dos diálogos, o sea, son dos monólogos que se excluyen el uno al otro. Se excluyen el uno al otro. Entonces, salir de aquí no es fácil porque, claro, pues son posiciones que están en cada una, y en estos últimos meses lo estamos viendo. Aquí hay una batalla de opinión pública enorme que se está expresando de arriba del Ebro de una manera y de abajo del Ebro de otra. Y arriba del Ebro la ganaba el gobierno, y abajo del Ebro pues hasta Rajoy ya se ha recuperado. Y han empezado a salir las banderitas por todos lados y han empezado a salir una cosa. Es decir, y lo que era una posición de un partido que estaba en una posición muy débil y que todavía sigue estando y que tiene muchas dificultades, y que sin embargo aquí ha encontrado oxígeno. Aquí ha encontrado oxígeno. Entonces, esta es la dificultad. Claro, la dificultad está, bueno, pero como decía, Azaña lo decía cuando se discutió el Estatuto de Autonomía del 32 en las Cortes, decía, esto es difícil, y decía Azaña, yo no sé si es fácil o difícil, pero lo tenemos que resolver. La democracia española tiene que resolver este problema. No puede no resolverlo, sea fácil o sea difícil. Por eso que decía Azaña vale también en este momento. Resolver este problema será todo lo difícil que sea, pero hay que encontrarle una solución, y de momento yo creo que en el inmediato futuro, si hay aplicación del 155, por supuesto, olvidémonos. 155 y reforma de la Constitución son incompatibles. Hasta que no pase el 155 no se podría, porque esta otra cosa, ¿cómo se va a hacer una reforma de la Constitución con una Cataluña intervenida, sin ejercicio del derecho de autonomía, cuando el problema más importante es ver cómo se hace la inserción de Cataluña en España? Entonces es absurdo, ¿no? Entonces, si hay 155, no hay reforma de la Constitución en la que pensar. Aunque no haya 155, yo creo que de manera inmediata no, o sea, eso nos va a llevar. Hacer un proceso de reforma, abrir un proceso de reforma en España va a llevar su tiempo, entre otras cosas por una razón fundamental. O sea, aquí no se puede hacer una reforma en la Constitución sin el Partido Popular. No se puede sin el Partido Popular. Y el Partido Popular tiene que convencerse de que hay que hacer la reforma. No es que no se pueda hacer sin el Partido, es que el Partido Popular tiene que ser protagonista.
sin el Partido Popular como protagonista no hay reforma de la Constitución posible. Esa posición que está teniendo hasta ahora el Partido Popular, decir, hacerme propuestas, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Usted tiene que convencerse de que realmente el riesgo para el sistema político español es no hacer la reforma, que es mucho más riesgo no hacer la reforma que hacerla. Hacer reforma siempre supone un riesgo, claro. Tú vas a modificar las reglas del juego, vas a modificar la fórmula de convivencia, eso tiene riesgo siempre que tú abres un proceso, pero más riesgo tiene no hacerlo. Hasta que el Partido Popular no se convenza de eso y esté dispuesto a sentarse y a compartir diagnóstico con todo el mundo, pues no habrá forma de resolver este tema. No habrá forma de resolver. Y eso nos va a llevar tiempo, porque ahora mismo la posición del Partido Popular está muy inquietada. Aznar lo ha explicado hace 10 días, ¿no? En FAES, en el Congreso de FAES en Valencia, y lo ha dicho, la reforma de ninguna de las maneras porque no se le puede pagar a plazo lo que no estamos dispuestos a pagar al contado. Esa ha sido la expresión que es. Una reforma sería pagarle al nacionalismo, al independentista, a plazos lo que no se está dispuesto a pagar al contado. Y por lo tanto eso hay que proscribirlo de arriba abajo. Esa es la posición que van. Y vencer esa resistencia, que es de Aznar, pero que Aznar no solamente Aznar, es una parte muy considerable de la derecha española. Eso va a costar mucho, ¿no? Pero habrá que hacerlo. Es que si no lo hacemos sin esa vía, no vamos a poder resolver el problema que es de Cataluña y que después vendrá el tema del País Vasco y que después ya la España ya de ahora no es ni siquiera la España no es la España del 78, tampoco en los demás territorios, que han cambiado muchas cosas a lo largo de estos años y ahora hay que hacer esa síntesis de nuevo. Hay que hacer esa síntesis y ahí es donde Podemos tiene la aportación de Podemos. ¿Cuál es la aportación de Podemos a la democracia española y al funcionamiento del sistema político español? Podemos tiene un elemento que es muy importante. Hasta ahora el debate político en España ha sido un debate que ha estado situado en el eje derecha-izquierda, para entendernos, donde el problema de identidad aparecía únicamente en Cataluña y el País Vasco. Entonces el debate en el sistema político español se hacía en un eje clásico, y el debate de la identidad, el debate del nacionalismo, aparecía confinado a Cataluña y el País Vasco. Pero el debate general se hacía sin tomar en cuenta ese elemento. Podemos es el primero que interviene y que introduce el elemento de la plurinacionalidad como partido de Estado español. Esa es la gran aportación de Podemos, que es importante y que al mismo tiempo dificulta, porque claro, introduce un elemento de complejidad y hace mucho más difícil hacer una síntesis. Pero esa es eso es lo que significa Podemos, fundamentalmente, dentro del sistema político español. Ha introducido ese elemento que complejiza de una manera extraordinaria la tarea de hacer una síntesis política para que España pueda autogobernarse, ¿no? Pero que al mismo tiempo conecta con lo que es ese planteamiento que estaba circunscrito hasta ahora exclusivamente en Cataluña y País Vasco, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues aquí tendremos, esto es lo que vamos a tener. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos. Yo desde luego yo no lo sé, pero no creo que lo sepa nadie, vamos, pero esto es lo que tenemos que inventarnos, esto es lo que tenemos que encontrar. Para eso. ¿Participación? Vamos a ver desde la óptica catalana. No, yo diría que hay un argumento que se utiliza mucho para hablar también de Cataluña, que es cómo vamos a hacer nuevas fronteras cuando estamos en un mundo cada vez más interdependiente y global, ¿no? Y eso es cierto, es decir, es verdad. Por ejemplo, el otro día, pues, la directora de The Guardian, ¿no?, del periódico de referencia británico, cuando le concedieron el premio Diario de Madrid, en Madrid hace poco, dijo que, según su opinión, el Brexit sería imposible. Porque, digamos, la comisión encargada del gobierno británico y de la Unión Europea para resolver el problema de cómo se hace la separación, llegaría a la conclusión de que es imposible. Los costes son desmesurados, el nivel de interpenetración de las empresas de un lado y de otro son brutales, el nivel de articulación de las universidades, de las organizaciones, hace impensable que eso pueda pasar. Por lo tanto, estamos, ¿no?, lo que estaba diciendo la directora de Guardian hablaba de esa lógica de interdependencias, ¿no? Imaginaos en el caso de Cataluña y España, ¿no? Es decir, el otro día la exministra
de Vivienda decía que no quería volver a un restaurante porque le sirvieron Fonbella, ¿no? Y ya no estaba dispuesta a seguir yendo a ese restaurante. Le tuvieron que explicar que Fonbella es de Danone, que es una empresa francesa, ¿no? Entonces ella quería hacer un boicot a una empresa catalana, pero era francesa, ¿no? Claro, Aguas de Barcelona, que se ha ido de Barcelona para ir no sé dónde, es francesa, Endesa es italiana, la SEAT es alemana, ¿no? Es decir, estamos hablando de una interpenetración de intereses en toda Europa. Entonces, seguir hablando de Estados-nación, ¿no? Cuando tenemos esa... Entonces parece un poco como arcaico y obsoleto, pero es cierto, tenemos que reconocer también que ante la crisis, ante la situación de cambio de época en la que vivimos, mucha gente vive con mucho desasosiego el futuro, la sensación de incerteza de qué va a pasar y tal, y en toda Europa hay una revitalización de los nacionalismos. ¿Por qué? Porque los pactos de bienestar, ¿no?, se establecen a nivel nacional, estatal, no están establecidos a nivel de Europa. Y entonces, en muchos casos, la extrema derecha en Europa está fortaleciéndose porque piensa en sociedades más cerradas, en sociedades, ¿no?, que protejan a los suyos frente a los de fuera, etc. Yo no digo que el nacionalismo catalán, la independencia catalán, tenga esta misma lógica, porque en principio no es un independentismo xenófobo ni tal, pero sí que tenemos que ir con cuidado, porque aparte de defender el derecho a decidir de la gente, tenemos que defender las sociedades abiertas, ¿no? Y no las sociedades cerradas, ¿no?, que pongan fronteras. Pero también es una época de reconocimiento, ¿no?, de reconocimiento de la diversidad. Por lo tanto, cuando hablamos de participación, estamos diciendo que en muchos casos la vida de las personas depende un poco de su sensación de que están protegidas. Yo cada vez soy más municipalista y menos nacionalista, ¿no?, porque, digamos, parto de la hipótesis de que a nivel, digamos, de los factores de proximidad son aquellos en los cuales yo me encuentro con más capacidad de participación, de decisión, de incorporación, y donde además, como decía el exalcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, espero que el nivel de competencias sea parecido al nivel de incumbencias de los ayuntamientos, ¿no? Es decir, que competencias e incumbencias, las incumbencias son mucho más grandes en los municipios que su nivel de competencias, y lo que necesitamos es más capacidad de competencias a nivel municipal. Esto no es para escaparme y ¿no?, escabullirme del contexto, pero estoy diciendo que en el fondo el tema de la escala, de dónde situamos los problemas, en qué escala los situamos, ¿no? Es decir, fijaos, Airbnb, ¿no? Airbnb está machacando el sistema de alquiler en Barcelona, porque el 40% de los apartamentos en Barcelona los controla Airbnb. ¿Y quién le está metiendo mano a Airbnb? No, los estados no lo hacen, lo están haciendo las ciudades, ¿no? Es decir, la alianza entre Berlín, Ámsterdam, París, Nueva York y Barcelona han sido capaces de conseguir que Airbnb retire 1000 pisos ilegales que tenían en las listas, pero el Estado ni se ha metido. Cuando decimos Airbnb decimos Uber, 1000 cosas. O sea, ¿cómo podemos trabajar en una lógica de recuperar capacidad de protección de la gente desde lógicas que en parte son obsoletas, que son estas de Estado-Nación, pero que al mismo tiempo siguen siendo importantes? O sea, no estoy diciendo que no. Por tanto, cuando hablamos de participación, o cuando Esperanza nos habla de participación, yo diría, cuanto más próximo sea el poder, más capacidad tendremos, digamos, de intervenir, de implicarnos, y sin refugiarnos en lógicas de sociedades cerradas. O sea, para mí la apuesta importante es cómo conseguimos sociedades que sean más protectoras de las necesidades de la gente y al mismo tiempo sociedades más abiertas y más participativas. Y yo no veo, digamos, que en la independencia lo consigamos, pero tampoco veo que las expectativas que me da el Estado español actual vayan muy a favor de este tema, ¿no? Y ahí es donde creo que las posibilidades necesitamos elementos de cambio, ¿no? A ver, son -4 y el profesor Joan Subirá, bueno, se tiene que ir a las 9:15, creo, tiene que salir de aquí más o menos. Entonces, si os parece, y si a ellos les parece bien, abrimos un turno de preguntas, ¿vale?, para que hacer esto un poco más ágil. Yo creo que la panorámica general que han hecho es estupenda, y ahora podemos dedicar unos minutos a que participen y les pregunten. Todas seguidas, ¿eh? Sí. Porque si no... Sí, que hagan varias.